Hoy veremos el segundo tema de Derecho Constitucional. Continuamos, como les comenté, con la historia del derecho constitucional mexicano, pero ahora vamos a analizar los cambios que hubo en la etapa de 1823 hasta 1854. Ya sabemos que después de la Revolución Mexicana, que realmente culmina en el 1821, pues hubo ya cambios, se hicieron varias modificaciones a la Constitución. Veamos ahora aquí a partir de 1824. La historia del derecho constitucional en México es lo que vamos a ver. Y la etapa de 1823 hasta 1854. El acta constitutiva de la federación en esa etapa, pues también vamos a ver que esta se denomina como la etapa de la República Federal. A finales de 1822, la oposición contra el frágil imperio mexicano se alzó en rebeldía. El principal reclamo era la reinstalación del Congreso Nacional, que había sido disuelto. Igualmente surgieron voces a favor del establecimiento de un gobierno republicano. Ante tales presiones, Iturbide ordenó la reunión de los representantes nacionales que habían sido destituidos. Esta nueva asamblea inició sesiones el 7 de febrero de 1823 para atestiguar el fin del primer gobierno monárquico de México, que se produjo el 20 de marzo con la abdicación del emperador. En noviembre, fíjense que esto es parte de la historia de México, ¿no? La Constitución está muy relacionada con las revoluciones, con los cambios sociales que hubo en nuestro país. Y entonces, en noviembre de este año, perdón, se reunió el segundo Congreso Constituyente, que emitió el acta constitutiva de la Federación Mexicana. En ella se establecía como forma de gobierno la República Federal. ¿Ven? Caemos en la etapa federal de México. ¿Ven cómo van cambiando las cosas en la historia? Y a la vez cambia la Constitución, se reforma, se modifica. Y comenzó sus trabajos a fin de elaborar una nueva Constitución, ese segundo Congreso Constituyente. ¿Cuál fue el nombre oficial de esa Constitución? Pues Constitución Federal, fíjense que ya aparece la palabra federal aquí, de los Estados Unidos Mexicanos. El organismo redactor fue el Soberano Congreso Constituyente, que se reunió en esa etapa. Ya vimos anteriormente esa información. La publicación se hizo el 4 de octubre de 1824. Contenido, pues esta constitución contenía 171 artículos agrupados en 7 títulos diferentes. La vigencia se estableció desde 1824 a 1836 y de 1847 a 1853. La forma de gobierno que se establecía en este cambio constitucional era la República Federal representativa y popular. Vean y comparen con lo que habíamos visto antes. Los principios constitucionales de esta constitución pues son los siguientes. Dice que la nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. Es decir, libre y soberanos ya somos desde esa etapa cuando sale pues de por sí esa constitución de 1820 que se publica en 1824. Además, se mantenían los principios de intolerancia religiosa, la propiedad, la división de poderes que contemplaba un ejecutivo. ¿Quién era el ejecutivo? Presidente y vicepresidente.
un legislativo que estaba formado por el Congreso General Bicameral, 2 cámaras, ¿ven? Y un poder judicial que se formaba por la Corte Suprema de Justicia. Con base en esta Carta Constitutiva se realizaron elecciones para presidente y vicepresidente en esa etapa, es decir, para poder cumplir con los requisitos de esa Constitución. Y en aquel momento, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo encabezaron el Poder Ejecutivo de 1824 hasta 1828, es decir, en el periodo de 4 años. Al finalizar su gobierno, hubo nuevos comicios, es decir, nuevas elecciones para el resultado, pero el resultado electoral fue muy cuestionado. Es decir, ya empezaba la corrupción a hacer daño también en las elecciones. Los candidatos Miguel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero, apoyados por los sectores de militares, pues iniciaron una confrontación que colocó a Guerrero temporalmente en la presidencia. Es decir, un golpe de Estado. La crisis política por la sucesión presidencial, aunada a la precaria situación económica que existía en México, dieron como resultado una sucesión irregular de encargados del Poder Ejecutivo. Es decir, esa circunstancia fue una constante del siglo XIX o XIX, como quieran nombrarlo. Muy pocos mandatarios lograrían concluir sus periodos constitucionales. Vean que después de la revolución, pues México queda muy degradado económicamente y eso también genera situaciones difíciles respecto a la política interior del país. Luego, las leyes constitucionales y bases orgánicas, ¿cómo estaban creadas? Pues en la República Central, que es la etapa de 1836 a 1847, veamos qué sucede con la Constitución en esta nueva etapa. La lucha entre federalistas y centralistas que surgió entonces no fue el único problema de la nación. A ella se deben sumar las tentativas separatistas de varios estados de la federación, la crisis económica y las amenazas de intervención externas monárquicas, todo lo cual propició el rumbo errante de aquellos primeros gobiernos. Como ven, desde aquellos tiempos, pues lo que más ha dañado a la sociedad mexicana es el caudillismo, el separatismo, aquello de que un partido está contra el otro en vez de unirse para tratar de resolver los problemas del país y del pueblo. Entonces, ven como en aquellos tiempos pues hubo estados que querían separarse. Igual que ahora, bueno, hubo una tentativa de Nuevo León y hubo otra tentativa, si han estado al tanto, de Jalisco. Bien, entonces, es decir, Alfaro pues se quería ir por encima de la federación. Entonces, vean que todo eso, pues por lo general se hacía para tapar la corrupción que existía en los momentos diferentes en que ocurre. Durante la discontinua administración del presidente Antonio López de Santa Anna, de 1833 a 1847, el Congreso fue convocado a sesión extraordinaria para revisar el Estatuto Constitucional. El resultado fue la suspensión de la Constitución de 1824 y la elaboración de una nueva Carta Magna que estableciera un sistema de gobierno centralizado. La República Central entonces estuvo regulada por los siguientes documentos. Existieron en ese momento, se crean 7 leyes fundamentales en 1836. El nombre oficial fue Leyes Constitucionales, es decir, esas 7 leyes venían elaboradas bajo un título que era Leyes Constitucionales.
¿Quién lo redacta? Pues el soberano Congreso Nacional. La publicación se hace el 30 de diciembre de 1836. Contenido, pues contenía 7 leyes con un total de 217 artículos. Y tuvo vigencia hasta 1843. Es decir, se estableció como vigencia hasta 1843. Forma de gobierno era la república central, representativa y popular. Ya no era una república federal, de nuevo. Las 7 leyes de 1836, ¿cuáles eran sus principios constitucionales? Pues fundamentalmente eran la libertad, la propiedad, la religión católica, derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Los mexicanos gozarán de todos los otros derechos civiles y tendrán todas las demás obligaciones del mismo orden que establezcan las leyes. ¿Ven? Así venía escrito. Las bases orgánicas para lo que se hace en 1843, pues vienen cambios también y el nombre oficial cambia para llamarse Bases de la Organización Política de la República Mexicana. Luego, el organismo redactor fue la Honorable Junta Nacional Legislativa. La publicación se hizo el 14 de junio de 1843. El contenido, bueno, contenía 202 artículos agrupados en 11 títulos. Vigencia estaba establecida hasta 1847, igual que la Constitución. Forma de gobierno, pues república central, representativa y popular. Luego, esas bases orgánicas de 1843, pues estaban basadas en estos principios que hemos enunciado. La centralización del gobierno fue rechazada por diversos grupos, al grado de que en algunas entidades se planteó la defensa de la autonomía mediante la disgregación del Pacto Federal. Y el caso más extremo fue el de Texas, en 1836. Recuerden que Texas era parte del territorio mexicano. En 1836, que el estado que entabló la guerra hasta lograr su independencia. Como ven, recuerdan parte de la historia. Ahí vienen unos petroleros y ganaderos de Estados Unidos, se asientan en Texas y son los que hacen pues esa revolución y se independizan de México. Bien, luego surge el acta constitutiva y de reforma. ¿Qué ocurre aquí? El establecimiento de la República Federal de 1847 a 1853, pues los estatutos centralistas estuvieron en vigor hasta el triunfo de la facción republicana. Con la expedición del acta constitutiva y de reformas de 1847. Se restableció la Constitución de 1824, haciéndole algunas modificaciones. Sin embargo, la aplicación del nuevo estatuto enfrentó innumerables dificultades debido a las guerras civiles que persistían en todo lo ancho del país. Y, sobre todo, a la intervención norteamericana de 1846 a 1848, que culminaría con la pérdida de la mitad septentrional del territorio nacional y la consecuente crisis interna. Hubo cambios bruscos en el territorio y por supuesto esto trae cambios políticos también. El nombre oficial, pues, era Acta Constitutiva y de Reformas. ¿Quién lo redactaba? El Congreso Extraordinario Constituyente. Se estableció un Congreso Extraordinario para hacer esta acta constitutiva y de reformas.
La publicación fue el 22 de mayo de 1847. Contenido, pues contenía solo 30 artículos. La vigencia hasta 1857. Y forma de gobierno: república representativa, popular y federal. Bien, ya aquí se contemplaba de nuevo México como una federación también. Luego, bueno, aquí tienen una imagen de esa acta constitutiva. Ahora, los principios constitucionales que se establecen en esta nueva acta, pues los derechos y obligaciones de los ciudadanos se establecen ahí. La derogación de la vicepresidencia: se elimina el vicepresidente. Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas, escrito en el artículo 5 de ese acta. La crisis que siguió a la guerra contra Estados Unidos norteamericanos, ¿no?, los yanquis, alentó la reorganización del grupo conservador liderado por Lucas Alamán. Así, mediante una revuelta militar, los conservadores lograron imponer un breve gobierno de carácter centralista, encabezado por Antonio López de Santa Anna. Perdón. Las bases para la administración de la República hasta la promulgación de la Constitución, publicadas en abril de 1953, fueron el marco normativo para el breve gobierno dictatorial en el que el presidente investido como Alteza Serenísima reprimió cualquier manifestación de oposición. Como resultado de esa imposición, en 1854 surgió un movimiento que desconoció al gobierno de Santa Anna y convocó a la instalación de un Congreso extraordinario. Según ellos, urgía la elaboración de una nueva Carta Constitucional que reivindicara las garantías de los derechos individuales y restableciera la República Federal. Hasta aquí esa parte de la historia de nuestros cambios constitucionales en México. Les dejo algunos videos para que se instruyan un poco más y tengan idea de, ven, aquí empezamos con el video número 2, la influencia de la Constitución de 1824 en el constitucionalismo mexicano. Es decir, para que tengan una idea mayor de lo que hemos visto en el tema. Les dejo y nos vemos. Hasta pronto.